Alabado sea Dios. Tengan ustedes muy buenas tardes en este día. Quiero decirle que es un privilegio de poder compartir esta palabra de Dios. Me gozo por ser partícipe de poder hablar de las cosas de Dios. El domingo pasado, el servicio terminaba, no pasado, el antepasado, 2 domingos atrás. Me recuerdo que la palabra terminaba hablando de que nuevas son cada día su misericordia. Y yo quiero decirle en esta tarde que disfrutemos a lo máximo esa nueva misericordia que Dios nos ha dado. No hay razón de no poder disfrutar la misericordia de Dios. Alabado sea Dios. Me gozo porque así terminaba el servicio y hoy tenemos que disfrutar esa misericordia. Bendito y alabado sea Dios. Se me ha encomendado traer un pensamiento en el libro de Ruth. ¿Cuántos han leído ese libro? ¿O han oído una prédica? ¿O han tenido un estudio? Solo 2 amenes. Amén. Ah, qué bueno. Entonces sí me atrevo a hablar de ese libro porque sé que me van a entender. Le he pedido a Dios que me dé gracia para poder hablar de este libro. Ponga sus ojitos en el libro de Ruth, en el capítulo 4. Allá en el verso 11. Y ahí vamos a estar teniendo esta lectura donde miramos un puño de hermanos que está bendiciendo a una familia que va a empezar. Y yo quiero que también usted, familia, salga bendecido con la palabra de Dios en esta tarde. Amén. Dice la palabra en Ruth capítulo 4, verso 11. Y todo el pueblo que estaba en el atrio, oiga bien, y los ancianos dijeron: testigos somos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron casa de Israel. Oiga bien, no dice a Jacob, sino que a Israel, porque a Jacob ya le habían cambiado el nombre. Y dice: y que tú adquieras riquezas en Éfrata y sea célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Y Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias en esta tarde. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder, Señor, atrapar tu pensamiento y ponerlo, Señor, en nuestro corazón y poder hablar de ti. Muchas gracias, Señor, en esta tarde. Bendito seas para siempre, porque a ti se te debe dar toda la gloria y honra. Amén. Como le dije,
Estamos hablando acerca de la transformación. Yo creo que todos aquí hemos sido transformados. Por eso me animo a hablarle en esta tarde de eso, pero no quiero pasar por alto, hablarle un poquito de historia para introducirme a lo que es la transformación. No sé cómo voy a hacer todo esto, pero el Espíritu Santo me dará cómo voy a encajar, hablar acerca de la transformación, porque en 30, 45 minutos o una hora, no le digo que es difícil, pero hablar de los 4 capítulos de Ruth que tienen tanta riqueza, no lo podemos hablar en 45 o una hora. Esto es para hablarlo de unos 4 a 6 meses. Es que es un libro bien bonito y rico. Pero déjeme pensar en voz alta en esta tarde, donde quiero decirle que el libro de Ruth es una edición o parte del libro de los jueces, especialmente con la primera mitad del libro de los jueces. Es un libro que abarca, podría yo decir, la miserable oscuridad del pueblo de Israel, donde podíamos ver una historia de oscuridad, una historia donde se vivía la idolatría, se podía palpar. Y no solo eso, sino que había mucha corrupción en esa época. Pero Dios que a Él no se le pasa nada. Si usted cree que nosotros vamos a engañar a Dios, es imposible. Nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no. Pero Dios, viendo las cosas, vio, dice, y envió un juicio de hambre a su pueblo escogido. Envió un juicio de hambre allá a la tierra de Israel. Pero me gusta Dios porque en la época que Él manda esa hambruna, el libro de Ruth se estaba escribiendo. Y el libro llega a ser tan importante porque forma parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Sabían eso, verdad? Sí. Forma parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién era esta mujer tan especial como para que el libro de la Biblia lleve su nombre? Quiero decirle que hasta el día de hoy, cuando los judíos celebran la fiesta de Pentecostés, o sea, la fiesta de los tabernáculos, este libro es leído cada año. Y no solo eso, sino que Ruth, hasta el día de hoy, nos transmite un mensaje que usted y yo tenemos que saber en esta tarde. Un mensaje tan importante porque hasta el día de hoy, dice la palabra, nos transmite ese mensaje. Y no solo eso de recibir la palabra de Dios, ¿sí? Y ameritar, no solo eso, sino ameritar de ser de la realeza de Dios. En Santiago capítulo 1:21, la palabra dice que nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios con mansedumbre, dice.
esa palabra que fue implantada a cada uno de nosotros. Pero para recibir esa palabra implantada en nosotros, tenemos que quitar, dice Santiago, toda malicia, toda inmundicia en nosotros, para que esa palabra sea un buen injerto en nosotros. Bendito y alabado sea Dios. No estoy hablando muy duro, ¿verdad? ¿Está bien? Díganme, si no, háganme ahí. Párenme tantito. Gloria a Dios. Perdone, pero así hablo yo. Sí. Como mencionaba anteriormente, la historia de Ruth tuvo lugar en el período de los jueces. Este fue un período difícil para el pueblo judío, donde estaba plagado de cosas ilícitas. Y no solo eso, sino que altibajos espirituales. Entonces, cuando llega la hambruna, Elimelec, esposo de Noemí, ¿sí?, de la tribu de Judá, un hombre grandioso, un hombre que no tenía un acre de tierra, sino que tenía varios acres de tierra. Y no solo eso, sino que tenía suficientes granos para hacerle frente a la crisis que estaba en esa época y poder alimentar a sus hermanos israelitas. La sorpresa es que la ciudad de Judá, de la casa de pan, la sorpresa es que Elimelec abandona la casa de pan por irse a Moab. Elimelec, hermano, estaba entre los grandes eruditos de la nación de Israel. Y cuando llegaron los años de hambruna, amado hermano, dijo: ahora todo Israel vendrá a tocar mi puerta para recolectar lo que yo tengo. Esto yo puedo ver que entró cizaña al corazón de Elimelec y huyó de ellos, además de la falta de generosidad. Elimelec decepcionó las expectativas del pueblo israelita, causándoles desánimo, desmoralización y la pérdida de esperanza para aquel pueblo. Tomó a su familia y partió rumbo a Moab, donde sus 2 hijos se casaron con mujeres moabitas. Elimelec y su familia dejaron a los judíos de Israel en un estado de hambruna, en un estado de crisis financiera. El escape de la responsabilidad, nació el deseo de salvarse a sí mismo y todas sus pertenencias. Lo contrario, lo que dice las Sagradas Escrituras, que el amor de Dios no busca lo suyo propio. ¿Sí? El amor de Dios, dice la palabra, que no busca lo suyo propio. Así se vivía en la época de los jueces, donde cada uno buscaba su riqueza, cada uno cuidaba de su riqueza. No le importaba ver a su hermano o al vecino. Estamos viviendo nosotros algo similar hoy, en este siglo XXI. Estamos viviendo algo así, pero gracias a todos aquellos generosos que han tenido esa bondad de poder compartir un pan con aquellos que no tienen. Y uno de ellos es gracias a la iglesia Nats, que ella, como usted oyó el anuncio,
va a haber comida el jueves. Está repartiendo víveres a aquella gente que lo necesita. Pero la decisión de dejar la tierra de pan, pudiéramos decir, Elimelech se deteriora espiritualmente al punto de llegar sus hijos a casarse con mujeres moabitas, la cual Dios le había dicho a Moisés que ningún moabita y moabita podía entrar a la congregación de Jehová. Deuteronomio 23:3, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿qué similitud o por qué Elimelech se sentía tan cómodo en Moab? La similitud, amado hermano, es muy sorprendente. Moab no ayudó ni alimentó al pueblo de Israel que había salido de Egipto. Y no solo eso, sino que no dejó a Moisés a pasar por sus tierras. Era terrible el pueblo de Moab. Y esa es la gran similitud de Elimelech. Elimelech no alimentó a los judíos cuando estos necesitaban en esa hambruna que llegó a la ciudad. Aparentemente, este era el comienzo y el final de su familia. Si usted había oído o había estudiado que él descendió porque tenía hambre, no. Él tenía suficiente comida. Lo que él no hizo fue compartir sus granos, su pan con el pueblo de Israel. Esta es la similitud que tiene Elimelech con Moab. ¿Y por qué cree que Moab lo recibe bien? Por sus riquezas. Y así Elimelech muere. Sus dos hijos también mueren. Y Noemí queda sola con sus dos nueras. Y no judías. Sin embargo, oiga bien, sin embargo, en este momento de transición, podemos ver lo oculto de Dios. Me gusta Dios. Miramos lo oculto de Dios que abre una luz de esperanza y una segunda oportunidad. De alguna forma, esta familia saldrían el rey David y la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Noemí, el único remanente de una familia ilustre, decide también ahora abandonar Moab, porque oyó que el Señor había visitado al pueblo de Israel con pan de vuelta. Ella decide abandonar Moab. Y quiero decirle que era tan necesario, pero y de mucho coraje, porque regresar a un país en el cual tenía que enfrentar no solo a la familia, sino que a los amigos, aquellos quienes había traicionado y defraudado, y admitir que se había equivocado. En otras palabras, tenía que pedirles perdón. También insiste a sus dos nueras que regresen a Moab. Estas dos princesas eran princesas, no eran cualquier muchachitas, eran princesas, dice la palabra, que eran hijas del rey Eglón, y deciden seguir a Noemí, pero una de ellas regresa a Moab. En otras palabras,
Orfa regresa a su tierra de Moab. ¿Por qué Orfa regresa? Porque ella había salido de Moab, pero Moab no había salido de ella. Igual como el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, Egipto no había, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Se recordaban de las cebollas, de los pepinos, de los melones. Sí, y Ruth le dice a Noemí: no me ruegues que te deje y que no siga más, porque a donde sea que tú vayas, iré. A donde sea que tú duermas, dormiré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. En donde mueras, moriré. Allí seré sepultada. Así hará Dios conmigo. Y también que solo la muerte nos separará. Esta es la famosa declaración de Ruth, que deja todo, no solo por seguir a Noemí, sino que Dios ya había capturado el corazón de ella y siguió a Noemí y a nuestro Señor Jesucristo. Porque todo el pueblo, en el capítulo 3 dice que donde todo el pueblo sabía que era una mujer virtuosa. Esta mujer no es igual a la que se encuentra allá en Proverbios capítulo 31, porque ahí solo se mienta, pero aquí la estaban viendo todo el pueblo. ¿Cómo piensa la sociedad de nosotros? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Pensarán de nosotros que somos una familia así, virtuosa? ¿Qué dirán de nosotros? Porque el pueblo miraba a Ruth, su oficio, su trabajo, su bondad. Miraba al pueblo cómo ella se portaba con su suegra. ¿Qué dirán de nosotros hoy? Entonces, usted y yo tenemos que ser factores de cambios. Como dicen muchos en la sociedad moderna hoy. Pero primeramente tenemos que hacer ese cambio en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros hijos, en la iglesia. Y así podernos irnos expandiendo más y más y más. Y esto lo traigo a la mesa hoy. Ahora sí voy a predicar. Alabado sea Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Dele palmas al Señor entonces, hombre. Sí, dele palmas al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque en primer lugar, el apóstol Pablo, después de darle batalla a los corintios, en 1 Corintios capítulo 1 hasta el capítulo 15, Pablo llega y les dice en el capítulo 15, verso 51, aquí les dice, les voy a decir un misterio. Donde dice, no todos dormiremos, sino todos seremos transformados. ¿Cuántos creen eso? Amén. Yo creo que le estoy hablando a una generación que ya ha sido transformada. Bendito y alabado sea Dios. Entonces Pablo dice, no todos vamos a dormir, sino que todos seremos transformados. Esta transformación, puedo decir que hay una transformación individual
y podemos ver una transformación global. ¿Por qué le digo que hay una transformación global? Si usted se remonta a ver o ha estudiado la vida de José. José, que fue un príncipe en Egipto, donde usted sabe la historia, que sus hermanos lo vendieron. Aunque tenía ese don de discernimiento que Dios le había dado, como su padre es también que soñaba, Jacob. Podemos ver que Dios, en lo oculto de Dios, eso es lo que me gusta de Dios, porque tiene cosas ocultas que solo Él te las puede dar cuando lees la palabra. Puedo ver yo que Dios hace ajustes, porque Dios no le dice a José, mira, tu papá está bien. O le dice a Jacob, ¿sabes qué? No te preocupes, tu hijo está en Egipto, no hay pena. Dios no le revela eso ni a ninguno ni los dos. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer algo en sus hijos. Y sus hijos llegan a Egipto, los hijos de Jacob, y allá se encuentran con José. Y usted sabe la historia. Cuando se dieron cuenta que era él, dice que se doblegaron ante él. Se cumplió el sueño, los sueños que había tenido José. Y no solo eso, sino que se inclinaron ante Dios y se arrepintieron. Yo puedo ver una transformación en familia ahí. Porque de ahí para adelante usted mira que ya no fueron igual. Se unieron más. Y no solo eso, sino que fueron a traer al papá, que en realidad José no había muerto. Bendito y alabado sea Dios. Tu familia va a ser transformada. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. Aquella fe que habla allá en Gálatas capítulo 2, verso 16. La fe de Jesucristo. Y esa fe dice la palabra que fue premiada por Dios. Esa fe que el Señor tuvo. Y el premio que Dios le dio es que no lo dejó en la tumba, sino que lo levantó de los muertos. Y ahora vive para gloria y honra de Dios. Bendito sea el Señor. Esa fe es la que usted y yo tenemos que tener hoy. Que no vamos a estar ahí en la tierra, sino que vamos a vivir por siempre. Amén. Bendito y alabado sea Dios. Romanos capítulo 12, verso 2 dice la palabra que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Esa transformación es individual, ¿sí? Donde podemos ver que esta transformación no se parece a lo que es global, sino que es una transformación individual. Y esta transformación, podría yo decir que es fácil, porque cuando Dios trata con usted y yo fuimos transformados, muchos de nosotros cumplimos eso, pero hay muchos que todavía la palabra empieza a limpiar y más hasta llegar, como dice el cántico, de gloria en gloria te veo. Pero sigue diciendo, y cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Pero hay una estrofa más abajo que dice, quebrántame, transfórmame. Entonces, cuando nosotros estamos en las manos del alfarero, no empecemos a llorar, porque Él está moldeándonos.
Y pensamos como que el mundo se acabó y empezamos a decir, hermano, oren por mí. Y no estoy diciendo que no es bueno orar, claro que sí. Pero Dios está a punto de que aquello que Él está formando está a punto a sacarlo a la exhibición. Y a veces uno mete las manos. ¿Sí? A veces uno mete las manos. Pero Dios, usted sabe cuando Dios está trabajando en su vida porque tiene paz en su corazón. Amén. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Alabado sea Dios. Me gusta Dios. Bendito y alabado seas para siempre, oh Dios. Aunque quizás usted pensará, yo no sé cómo voy a ser transformado o cómo. Quiero decirle que de una u otra forma usted va a ser transformado. Ya sea en polvo o en ceniza, pero va a ser transformado. O le pondrán plumas como el águila para volar más alto. Así dice la palabra de Dios. Sí. Hebreos 11:40. ¿Tiene su Biblia, va? Ábrala, hombre. Hebreos 11:40. O apunte. Sí, porque voy muy rápido, ¿verdad? Hebreos 11:40 dice la palabra, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así dice su Biblia. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que estoy tratando de decir es que estos héroes de la fe podían estar viéndonos hoy en las tribunas. ¿Ha ido a ver algún partido de fútbol usted? ¿Le gustan las Chivas? ¿Sí? Es como que estén en las tribunas aquellos hombres de la fe viendo un juego como jugamos nosotros este partido aquí en la tierra. Es tan interesante que ellos están viendo nuestro caminar. Ellos están viendo cómo nos desarrollamos aquí. Ellos ya terminaron su carrera. Pero el apóstol Pablo dice que ellos no pueden ser perfeccionados hasta que nosotros lleguemos a esa altura. Entonces, estos hombres de la fe podrían decirle al Señor, Señor, ya han pasado 6,000 años, Señor, haz algo por ellos. La palabra de Dios, dice Pablo, que el cielo gime. Sí, el cielo, la tierra gime para que los santos seamos, hermanos, hechos uno hoy. Ahora me doy cuenta, sí, ahora me doy cuenta, porque cuando nosotros avanzamos y avanzamos en esa transformación, y cuando podemos ver para atrás, miramos a un hermano que todavía viene saliendo del freeway, o miramos el teléfono y mandan un texto, voy saliendo de casa.
Ahora entiendo por qué empezamos los servicios los jueves a las 7:05. Empezamos a las 7. Pero hay veces que empezamos a las 7:05, 7:10. Los martes empezamos a las 8, 8:05, 8:10. ¿Por qué? Ahora entiendo por qué. Por esperar a aquellos hermanos. Por esperarlo. El pastor ha tenido misericordia y dice, esperemos 5 minutos más. Me gusta el pastor porque él tuvo misericordia. Dice, esperémoslos. Ahí vienen. Pero a veces tenemos que hablarles y decirles, mira hermano, estás atrasando el campamento, apúrate, ya son las 7. Hay veces que hay que decirles, ¿no? Pero con buen corazón. Hay veces que nosotros atrasamos el campamento. ¿Sabe qué? Quisiera hacer un día de estos. ¿Sí? ¿Sabe qué? Quisiera hacer un día de estos. No, mejor no se lo digo. ¿O se lo digo? Sabía que ustedes me iban a decir que sí. Un día, predicando yo, quizás voy a llamar a alguien, hey, hermano, sigue la prédica. Te voy a dejar el micrófono. Y yo me voy a salir y me voy a ir aquí está cerquita al Swami. Voy a ir al Swami a ver a quién miro, voy a ir al mall a ver a quién miro. Y decirle, hermano, vámonos, allá todos están avanzando y por culpa tuya no avanzamos. ¿Sí? Va a decir usted, no puedo creer, hermano. Sí, claro que sí. Números capítulo 12, verso 15, ahí encontramos que había más de 1 millón de personas detenidas por causa de una. Sí, ahí miramos a esas 1 millón de personas detenidas por causa de una. Entonces, de aquí en adelante, no detengamos al campamento. No lo detengamos. Seamos puntuales y oremos por aquellos que se quedaron en casa. Es así, es nuestro deber. Sí, bendito y alabado sea Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Denle palmas al Señor otra vez entonces. Sí, hombre, sí. Denle palmas al Señor. Gloria a Dios. Isaías 29:17. Dice, ¿acaso no queda ya muy poco tiempo para que el Líbano se convierta en campo fértil? Y el campo fértil sea considerado bosque. ¿Oyó esa palabra? Este ejemplo es un ejemplo de agricultura, donde podemos ver que esa tierra nunca había dado nada. Era una tierra árida. No había dado absolutamente nada. Pero viene Dios con su grande amor y su misericordia y empieza a ministrar esa tierra. Y esa tierra sufre su primera transformación. Esa tierra era usted y yo. Donde el Señor empezó a mover esa tierra y de estéril pasamos a ser fértiles. Nosotros no podíamos dar frutos. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, donde dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos una tierra estéril. Pero hay un salmo que dice, canta, oh hija de Sión, aquella que estaba estéril, canta, porque ahora sí vas a dar a luz. Alabado sea Dios. Así éramos nosotros. Tratábamos quizá de ser bueno,
Y eso lo dije yo una vez. Dije, yo no necesito ir a una iglesia. O quizás alguna familia le había dicho a usted, esa familia qué bonita, es buena. Pero en lo interno de nosotros, en nuestro corazón, había un vacío que solo Dios puede llenar. Bendito y alabado sea Él. Sí, había un vacío, carecíamos de todo. Entonces viene el Señor con su gran amor y misericordia y cambia el Líbano a un campo fértil. Sí, cambia esa tierra árida a un campo fértil. Ese campo fértil es usted y yo en esta tarde que alabamos a Dios. Amén. Bendito y alabado sea Dios. Es allí, amado hermano, donde lo enemigo del campo fértil es lo enemigo del campo fértil es que se vuelva árbol. Pero lo excelente, lo enemigo de lo excelente es lo bueno. Y lo enemigo del bosque es un campo fértil. Sí. En mi país hay unas plantaciones de caña. Hay una canción de esas en mi país acerca de la caña. De la caña se hace el guaro. ¿Sabían ustedes? No. Caramba, si la caña es una buena fruta. Es una canción que se cantaba allá. Pero hay plantaciones grandes de caña. ¿Quién va a querer transformar ese campo fértil? ¿Quién va a querer? No va a querer porque ya él está en una transformación de árido a fértil. Pero dice Dios que el Líbano le queda poco tiempo para que se convierta en un campo fértil. Para que después sea un bosque. No se va a quedar en campo fértil, se va a convertir en un bosque. Eso es lo que dice Marcos allá en su capítulo 4. Cuando el Señor dice, el reino de Dios es semejante a una pequeña semilla de mostaza, donde pasa a ser una hortaliza y de hortaliza se vuelve un árbol enorme. Así quiere Dios que usted y yo seamos. Estamos, quiero decirle, en un momento de transición y por eso lo quiero traer yo hoy a la iglesia. Un momento de transición donde el olivo silvestre es cortado y injertado en el olivo natural. Así dice la Biblia. Allá en Romanos 11:16. Que el olivo silvestre será cortada su rama y traerla y injertarla al olivo natural. No hay tiempo de pensar si se pierde o no se pierde. Porque si Dios ha arrancado esa rama para colocarla en el olivo natural, dice la palabra que si la raíz es santa, también las ramas son santas. Alabado sea Dios. Es todo lo que Juan nos dice en el capítulo 15 de Juan. Sí, nos habla cómo él apoda y en fin, ahí nos habla de todo eso. Dios quiere, hermano, que usted y yo seamos fértiles, de fertilidad,
y de lo que éramos antes inútil a ser útiles. Porque cuando venimos al Señor, ¿cómo venía usted? ¿Cómo venía yo? Yo sí le puedo contar de dónde el Señor me sacó. Usted sabe de dónde Dios lo sacó. Sí. Yo vine cargado de pecado. Vine con un déficit que mi economía eran 11 centavos en aquella época, hace como 35, 40 años. No tenía nada, pero su Espíritu Santo empezó a ministrar esta tierra. Y allí empecé a entender el bautismo en agua. Ahí empecé a entender qué es tomar la Santa Cena. Ahí empecé a entender que lo fuerte de la iglesia es la oración. Ahí empecé a entender que el estudio de la palabra dice que es medicina a nuestros huesos. Alabado sea Dios. Ahí empecé a entender, amado hermano, que los ayunos viene a ser también para nosotros eso. Empecé a entender, amado hermano, el amor de Dios. Empecé a entender el amor de los hermanos, el amor a la familia. Ahora ya hasta el perro me quería. ¿Sí? Empecé a entender cuando Dios empezó a transformar esta vida, que solo yo le puedo decir quién era yo. ¿Sí? Dios hizo la transformación en mi vida, que era inútil. Ahora le sirvo a un Dios vivo para siempre. Alabado sea Dios en esta tarde. Bendito sea Dios. En Marcos capítulo 5 encontramos una historia verídica en el verso 19 y 20, donde el Señor le dice a sus discípulos: vamos al otro lado de este mar. Había un hombre gadareno, un hombre endemoniado, que dice la palabra que lo ataban con cadenas y las reventaba. Un hombre que vivía en los sepulcros del cementerio. Un hombre que cuando el Señor llegó, se baja de la barca y él dice que se viene hasta enfrente. Aquel hombre que aquella región tenía miedo de pasar por ahí. Pero Dios, en su bendita misericordia, así como es Dios de generoso, lo sana. No solo lo sana, sino allí es transformado. Bendito y alabado sea Dios. Y allí viene la palabra que Ruth le dice a Noemí: no me digas que te deje, déjame ir contigo. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a Dios: Señor, no me digas que te deje? El Señor le dijo a este hombre, el hombre le dijo al Señor: déjame ir contigo. Pero él le dijo: no, quédate aquí y vete y háblale a los tuyos, háblale a tu familia, cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Y aquel hombre se fue y empezó a predicar, dice la palabra en el verso 20, a Decápolis. Y cuando él hablaba, aquella gente se le acercaba y se maravillaban de lo que él les hablaba, como Dios había hecho esa transición. Yo no sé en qué cueva estaba usted, dónde Dios lo alcanzó, pero sí le quiero decir de dónde Dios me sacó a mí y hizo esa transformación. Bendito y alabado sea Dios. Por eso hoy hay muchos que se regocijan y dicen: yo no era nada,
¿Cuántos han dicho así? Yo no era nada. Pues que no éramos nada. Delante de Dios no éramos nada, pero Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Ahora yo puedo decir con ustedes, tampoco yo no era nada. Y ahora, amado hermano, no solo eso, sino que la palabra el domingo también hablaba de que no nos afanemos. Ahora podemos decir, yo no era nada, ni me afano más. Si Dios cuida de los pájaros, ¿cuánto más cuidará de mí? Esa es una mujer, ese es un hombre transformado, una mujer transformada, que va a decir esas palabras. Bendito y alabado sea Dios. Pero quizás hasta aquí lo voy a dejar, porque tenemos que hablar de esta transformación, porque el bosque, quiero decir, cuando este Líbano se convierta en fértil, no se va a quedar ahí, se va a convertir en bosque. Sí, pero para convertirse en bosque, eso lo vamos a hablar otro día. Si usted no se quiere perder esto, conéctese el miércoles. Vamos a seguir hablando de esto, porque esto, amado hermano, es donde Dios, donde nosotros tenemos que cambiar esos estatutos que entraron en nosotros de parte de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es ese campo fértil? ¿Cuántos ustedes no son fértiles? Tienen más de un par de zapatos, los closets ya no caben, tienen 1 o 2 carros, su casa, pero un día te puede decir, estás fértil, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no me das eso? Cosa seria. ¿Ha visto ustedes cuántos han dejado su campo fértil para convertirse en árbol? Sí, pero tenemos que dejar todo eso. Y Dios nos va a convertir árboles. Y cuando todos seamos árboles, seamos plantíos de Jehová, dice la palabra. Es cosa seria cuando tal vez tienes algo y Dios te lo pide y tú no lo quieres dar. Abraham tenía lo que él más quería, a Isaac. Era un campo fértil, pero le dijo, yo te quiero hacer más que eso. Padre de naciones, dame a tu hijo. Y no tutubió, sino que le dio a Isaac. Y podemos ver, pero eso mejor lo dejamos para el miércoles. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Me gozo con compartir esta palabra. Bendito y alabado sea Dios. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado en esta